vino a manifestar al Padre. Por eso Jesús le dijo, cuando uno de sus discípulos le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, en Juan 14, el Señor le dijo, me ves a mí y ves al Padre. Amén. Así que dile al que está al lado, me ves a mí y tienes que mirar a Jesús. Diga conmigo, si me ves a mí, vas a mirar a Jesús. Y cuando no veas a Jesús en mí, ora más y déjamelo saber. ¿Será que la congregación puede llegar a ese nivel de madurez? ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel de madurez? Tenemos que llegar a ese nivel de madurez. Porque nuestro llamado es que cuando nos vean a nosotros conozcan al Padre por medio de nosotros. Nuestro llamado, ese es nuestro llamado, que cuando nos vean a nosotros vean a Jesús. Que la gente conozca a Jesús porque nos conocieron a nosotros. ¿Sí? Entonces, hay mucho que trabajar, pero se puede lograr. Amén. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con. Vamos a leerlo todo, 1, 2, 3. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Diga conmigo, toda la obra del Señor es hecha con fidelidad. No con los dones. Mire que no dice que con los dones, dice que con fidelidad. Dígalo de nuevo conmigo, fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace con fidelidad. Todo lo que la obra de Dios, para llevarla a cabo, se requiere fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Por eso usted tiene que saber que una de las cosas que Dios no tolera en nosotros es la infidelidad. Él no la tolera. Por eso Él la trata severa. Ahí muestra su lado malo, pues. Él toda la infidelidad la trata severamente en nosotros. ¿Por qué? Porque la única manera de llevar a cabo su obra es con fidelidad. Toda la obra, la iglesia, la salvación, la predicación de la palabra, todo lo que tiene que ver con Dios solo se puede hacer con fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Entonces, el Salmo 117, 2. ¿Por qué su obra es hecha con fidelidad? Porque todo lo que se hace con fidelidad, voy a decírselo, todo lo que se hace con fidelidad permanece para siempre. Voy a decirlo de nuevo. Todo lo que se hace con fidelidad permanece para siempre. O sea que lo que no se hizo con fidelidad no puede permanecer. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Dígalo de nuevo conmigo, la fidelidad de Jehová es para siempre. Entonces, todo lo que se hace con fidelidad permanece. Todo lo que no se hace con fidelidad no permanece. Yo sé que ya su cabeza está, entonces, ¿qué es fidelidad? Pues vamos a ver qué es fidelidad. Entonces, voy a hacer primero un par de cositas aquí de textos bíblicos. Salmo 119, 90. Porque le estoy dando la prueba de lo que hace la fidelidad. La fidelidad es la única que hace la obra de Dios. La fidelidad hace que todo permanezca. Lo que se hace con fidelidad permanece. Toda labor dentro de la obra de Dios que se hace con fidelidad permanece. Y todo lo que no se hace con fidelidad no puede permanecer, no se puede sustentar. Igual que un matrimonio.
Donde no hay fidelidad en un matrimonio, ¿qué pasa? Se derriba. El matrimonio se construye una familia de generación en generación. O sea que se requiere fidelidad en el matrimonio para poder que permanezca. Si no hay fidelidad, no permanece. Amén. ¿Y qué es fidelidad? Ya vamos a ver. Entonces dice, su fidelidad se extiende, diga conmigo, de generación en generación. Es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Diga conmigo, subsiste. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo es hecho con fidelidad, esto tiene que ir de generación en generación. Diga conmigo, de generación en generación. Solo lo que se hace con fidelidad permanece e impacta generaciones. Diga conmigo, impacta generaciones. Lamentaciones 3:23. La fidelidad de Dios es, diga conmigo, grande. La fidelidad de Dios es grande. Grande es la fidelidad de Dios. Amén. Lo dice Lamentaciones 3:23. Grande es la fidelidad de Dios y sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, usted y yo recibimos misericordia de Dios cada mañana por su fidelidad. Aunque no seamos fieles, recibimos de Él. Amén, diga conmigo, recibimos de Él. Mire, usted está recibiendo esta palabra hoy de Dios que le va a librar su alma por su fidelidad. Dios te trajo a este lugar a recibir esta palabra por su fidelidad. Para librarnos. Diga conmigo, para librarnos. O sea que su misericordia se movió hoy. Porque la Biblia dice que usted y yo necesitamos una palabra. Y por una palabra somos salvos, por una palabra somos sanos, por una palabra somos liberados. Y esa palabra nos llega, la que necesitamos por su fidelidad. No importa nuestra infidelidad, pero Él permanece fiel. Dios no puede cambiar. Nuevas son cada mañana y grande conmigo, grande es la fidelidad de Dios. Yo quiero que usted entienda esto, porque esta palabra la malinterpreta mucha gente. Pero su misericordia es tan grande y grande es su fidelidad que hoy me está dando la palabra que yo necesito para cambiar mi forma de pensar. La gente usa esta palabra solo para recibir de Dios milagros. Hoy la misericordia de Dios está conmigo hoy me va a hacer un milagro. Hoy Dios me va a hacer un milagro. Y los milagros siempre están con nosotros. Gloria a Dios por el nombre de Jesucristo. Pero en realidad Dios quiere cambiar nuestra mentalidad. Renovar nuestra forma de pensar. Renovar nuestra forma de creer. Y su misericordia nos trae lo que nosotros necesitamos cada día para cambiar. Digo, pero también vamos a necesitar para cambiar comer. Así que eso viene con el paquete. Porque a veces pensamos que nada más necesitamos es la comida, pagar la luz, pagar la electricidad, pagar el agua, pagar la escuela, pagar los compromisos. Es más, quiero decirte, por estar aquí ya Dios mandó a pagar todos tus compromisos. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Dios quiere que dejemos de estar enfocados en las cosas del mundo, en las cosas materiales. Dios me dio una palabra hace unas semanas atrás de cancelación de deuda y comenzó una revolución de la gente meterse, que le comenzó a venir olas. Pero usted tiene que aprender que Dios no tiene problema. Él es el dueño del oro y de la plata. Él no tiene problema de cancelar la deuda, de mandarte el dinero, el trabajo, la finanza. Dios lo que quiere es cambiar tu forma de pensar, tu forma de creer. Amén. Porque llamamos fidelidad lo que no es fidelidad.
Y hoy lo que Dios quiere que tú dejes de llamar fidelidad a lo que no es fidelidad. Amén. Entonces dice que cada mañana grande es su fidelidad. Amén. Que Él nos va a seguir ayudando, que nos va a seguir enseñando, que nos va a seguir instruyendo, que va a seguir renovándonos la mente. Amén. Amén. Jesús mismo dijo que no era más importante que la comida ni la bebida, sino que el alma. Diga conmigo, para Jesús es más importante mi alma. ¿Y qué es más importante para Jesús? La salvación. Porque Jesús dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? Así que lo que Dios quiere que usted aprenda es que Él quiere que usted se salve y que se gane el mundo entero también. Pero primero este es el orden, que usted se salve y después gánese todo el mundo entero pero salvado. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? El orden de Dios es: tu alma debe ser salva. Yo puedo estar ganando el mundo entero y mi alma se está perdiendo. Pero Dios quiere que nuestra alma se salve. Diga conmigo, nuestra alma se salve. La salvación de mi alma es lo más importante para Dios. Amén. Entonces, Romanos 3:4. Romanos 3:4 dice: wow. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros no creamos, Dios es fiel. Voy a decirlo de nuevo. Que aunque nosotros fallamos, Dios es fiel. Que aunque seamos incrédulos, Dios es fiel. Ahora vamos a entender lo que es fidelidad con este texto. ¿Ok? Vamos a comprender qué es fidelidad. Diga conmigo, entonces, ¿qué es fidelidad? Porque ya vimos que Dios es fiel, que sus misericordias son nuevas todos los días y que grande es la fidelidad de Dios. Diga conmigo, grande es la fidelidad de Dios. Dice que aunque nosotros seamos incrédulos, Dios es fiel. Amén. La fidelidad es una cualidad del carácter. Es una característica en el carácter. El carácter es el conjunto de cualidades que sostienen todo lo que Dios nos da. Cuando a usted se le va algo de las manos es porque usted tuvo un problema en el carácter. Cuando usted dejó caer algo, perdió algo, cuando nosotros perdemos cosas, es porque fue una falla del carácter. Cuando no pudimos sustentar algo que Dios nos dio, una bendición, es porque tenemos una falla en el carácter. Por eso la Biblia dice que Cristo debe ser formado en nosotros, porque Cristo no tuvo problemas con el carácter. Cuando nosotros no logramos cosas, todo esto viene de un problema del carácter. ¿Por qué? Porque en el carácter está el conjunto de cualidades, actitudes, formas de pensar que sostiene todo lo que Dios nos da. Una sanidad, hay gente que recibe una sanidad y la pierde por una falla del carácter. Por eso Jesús dice que el hombre sabio que edifica la casa con su palabra, él le considerará sabio, y el que no oye su palabra y no edifica su casa con la palabra, lo considera un hombre necio, que no es prudente. Pero el prudente construye y edifica sobre la palabra de Dios. Eso es ser sabio. Entonces dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz, y todo mentiroso, todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fuere juzgado. Regrésame al anterior. Pues, ¿qué?
Si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir la palabra fidelidad? ¿Qué pasa si su esposo hace algo que le duele a usted? Y no está en Sembradores, claro. Eso era cuando estaba afuera. ¿Qué hace? Ya usted no le cocina, ya usted no le atiende y ya usted no le ama. ¿Por qué? Porque usted no tiene en su carácter la cualidad de ser fiel. O sea que aunque nosotros fallemos, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Aunque usted falle, Dios le va a mandar una palabra. Aunque usted falle, Dios le va a mandar un hermano. Aunque usted falle, Dios le va a mandar un obrero. Aunque usted falle, Dios va a poner a alguien a orar por usted. Aunque usted falle, Dios seguirá haciendo la obra con usted. Eso es lo que quiere decir. Eso es fidelidad. Que aunque yo falle, Él seguirá siendo mi hijo. Que aunque yo falle, Él se sigue quedando en la iglesia. Que aunque yo falle, Él sigue sirviendo. Que aunque yo falle, Él sigue cumpliendo su deber como hijo de Dios. Que aunque tu hermano falle, tú sigues orando por él. Eso es fidelidad. ¿Comprende lo que es fidelidad? Que aunque su hermano hable mal de usted, usted le sigue bendiciendo. Que aunque su hermano no le hable, usted sigue orando por él, bendiciendo, no justificándose, sino usted sigue haciendo la obra de Dios en usted. Diga conmigo, eso es fidelidad. Si la gente que estaba aquí hubiese sido fiel, ninguno se va. Entonces, ¿ya comprende qué es fidelidad? Fidelidad es una cualidad que debe estar en el carácter. Que aunque caigan 1000 a mi diestra y 100,000 a mi diestra, o 10,000 y 100,000, yo permaneceré. ¿Qué fidelidad? Que yo sigo haciendo lo que dije que iba a hacer. Hayan hablado mal de mí, me hayan traicionado, me hayan abandonado, me hayan dado el cuchillo por la espalda, yo sigo predicando. Le hayan hecho a usted lo que le hayan hecho, usted sigue allí. ¿Por qué? Porque usted es, diga conmigo, fiel. Lo leemos de nuevo. Estamos viendo esta cualidad en Dios. Y como es Cristo, así somos nosotros. Cristo fue traicionado también. Así que usted no puede decir, ay, es que me traicionaron. No, Jesús fue traicionado. Judas lo traicionó, uno de sus discípulos lo traicionó. Y Jesús nos dijo, no seguimos adelante, porque me traicionó uno. Una de las cosas que usted debe aprender, que cada vez que hay un Judas en la iglesia, Dios tiene un Matías que va a ocupar el lugar de él. Hay un Pablo que viene en camino. Hay un Pablo que viene en camino. Y que como se fue Judas, Dios ya le puso la mirada a Pablo. Diga el que está al lado, como se fue Judas, ya Dios le puso la mirada a Pablo.
y lo va a traer. Y Pablo, díganlo con fuerza, va a producir 10 veces más que Judas. Ahora, ¿qué sostiene la obra de Dios? Díganlo, diga conmigo, la fidelidad. O sea, ¿y esto por qué, pastor, ocurre? Porque Dios es fiel. Todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo va a hacer y lo va a cumplir. Si se atrasa por los Judas, no importa. Pero aunque se atrase, Dios lo va a cumplir. Porque cuando un Judas se va, pues enreda la cosa. Pero Dios va a traer un Pablo, un Matías lleno del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué esto ocurre? Porque aunque nosotros seamos incrédulos, Dios es fiel. Díganle, si yo camino en el llamado de Dios, aunque yo sea incrédulo, Dios va a ser fiel. La fidelidad de Dios es la que te rescata. La fidelidad de Dios es la que ora por ti. La fidelidad de Dios es la que te persigue. La fidelidad de Dios es la que te corrige. Es la que nos corrige. La fidelidad de Dios es la que está haciendo la obra para que su propósito se cumpla. Lo único que la fidelidad de Dios no puede hacer es que tú seas fiel. Lo único que la fidelidad de Dios no puede hacer es que tú y yo seamos fiel. Eso lo tenemos que decidir nosotros. Diga conmigo, yo tengo que decidir ser fiel a Dios y a su obra. Yo tengo que decidir ser fiel. La fidelidad de Dios nunca cambia porque yo no sea fiel. Eso es lo que está diciendo Romanos. La fidelidad de Dios nunca va a cambiar porque yo falle o porque yo sea infiel. Dios va a seguir siendo fiel. ¿A quién? A Él mismo y a su obra y a su plan en la tierra. No puedo decir que a ti y a mí, porque a Judas Dios no pudo ser fiel porque él se salió del plan de Dios. Dios solo puede ser fiel a su obra, a sus planes, a su visión y a su propósito. A mí me toca ser fiel a Dios para yo estar dentro de su plan, dentro de su obra y dentro de su propósito. Por eso usted tiene que comprender cómo opera Satanás para que usted no sea engañado. Porque a veces creemos que yo puedo moverme de cualquier manera y Dios va a ser fiel. Dios es fiel a Él mismo, a su palabra, a su obra y a su propósito. Es más, ¿usted cree que el Padre vio a Jesús en la cruz? Lo vio en el huerto llorando con gotas de sangre y Él no movió su plan. ¿Por qué no movió su plan? Porque Dios es fiel a su obra, a su propósito, a sus planes en la tierra, porque todo su plan se trata de salvar las almas. Y nos invita a nosotros a ser parte de su obra y de su propósito. La palabra fidelidad es la palabra hebrea emuná. Es la palabra hebrea emuná que tiene varios significados, pero uno de sus significados es ser fiel y leal. La palabra fidelidad es la palabra leal. Diga conmigo, leal. Y viene de otra palabra que su verbo, su origen es emun, sin la A al final. Y significa establecido, una persona confiable, una persona verdadera. Establecido, confiable, una persona verdadera.
Ya conmigo, establecido, confiable y una persona verdadera. Esto quiere decir que una persona fiel es una persona confiable. O sea, una persona fiel es una persona confiable. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios, en el reino de Dios y en el reino de Jesucristo, la fidelidad es la medida con que somos medidos. La fidelidad es la medida con la que somos medidos. Por eso es importante que usted entienda qué es fiel. Porque hay gente que dice soy fiel, pero no son fieles. Cuando usted mira algunas características de conducta y de comportamiento, no son fieles. Por eso usted tiene que comprender qué es fiel. Dios es fiel porque cuando usted y yo somos infieles, Él permanece fiel en su propósito, en su palabra y en su obra. Y toda la obra de Dios es construida por su fidelidad. Diga conmigo, toda la obra de Dios es construida por su fidelidad. O sea, a Dios no lo mueve. La fidelidad quiere decir que a Dios no lo cambia, a Dios no lo mueve de dejar de hacer lo que hace por nuestro comportamiento. Eso es ser fiel. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que usted y yo tenemos que aprender a no movernos, a ser fiel a Dios por el comportamiento de la gente alrededor nuestro. Eso es ser fiel. Diga conmigo, yo quiero ese nivel. Entonces, en el reino de Dios, nosotros somos ascendidos por fidelidad solamente, porque la fidelidad lo encierra todo. Y vamos a verlo. ¿Cuáles son las características de un líder fiel? Si usted observa en el reino, todo tiene que ver con fidelidad. Cuando usted es fiel en lo poco, Dios le va a poner en lo mucho. Vamos a ver. Y por eso es que es importante que usted entienda lo que es fidelidad. Bueno, yo creo que le dije, pero fidelidad es una persona fiel y confiable, que lo que prometió, lo cumplió. Que lo que dijo, lo cumplió. Allá afuera hay un montón de gente también que es fiel y confiable, que Dios los va a llamar a su reino. Porque son gente de palabra. Ellos dicen voy a hacer esto y lo hacen, porque son gente confiable y fiel. Eso es lo que es ser una persona confiable y fiel. Voy a hacer esto y lo hago porque yo lo dije. Amén. Oiga, unos años atrás, en mi tierra, aquí no se firmaba contrato. La palabra era el contrato. Lo que la gente decía, eso se hacía. Recuerdo para Navidad, mi suegro tiene 95 años. Acaba de cumplir 95 años. Y para Navidad cambiaron la hora de entrega de regalos. Ellos hacen esto. Así que yo no pude estar en ese momento porque tenía el día 25 pues a mi familia, así que no pude llegar a la apertura de regalos. Pero cuando yo llegué el 25 en la tardecita, cuando mi suegro me vio, lo primero que me dijo: tú no estabas aquí en la entrega de regalos y tu regalo no lo veo debajo del árbol. ¡Wow! Así es mi suegro. Y él ha dado una palabra que él le tiene regalo a todo el mundo, las 4 generaciones. Así que, y yo me quedé pensando y le dije: usted se dio cuenta que yo no tenía mi regalo porque yo no le agradecí, ¿verdad? Y yo siempre voy, lo abrazo y le doy gracias por mi regalo. Y él me dijo, le dijo a mi esposo: llama a tu hermano, ¿dónde está el regalo de Nivia? Porque no veo el regalo ahí debajo del árbol. Así que lo llamaron al otro hijo, el encargado de los regalos. Llegó y dice: no, papá, es que Nivia no estaba aquí. Dice él: yo sé, pero no veo el regalo allí. Así que el regalo estaba guardado en una habitación. No, papá, es que yo había guardado el regalo porque ella no estuvo. Y yo, sí, y ya yo le expliqué a mi suegro por qué no estuve.
porque tenía a mi familia en casa, estaba haciéndole el almuerzo de Navidad a ellos. Tomé el regalo y lo abracé. Usted extrañó que yo no le había dado el abrazo de agradecimiento. Porque la gente de antes era fiable a su palabra. Ellos decían y ellos hacían, ¿sí o no? Eso es ser confiable. Y nosotros tenemos que aprender a ser confiables. Diga conmigo, tenemos que aprender a ser confiables. Eso es ser fiel. Escucha esto, una persona que es fiel a lo que dice, será fiel a ti. ¿Tú quieres saber cómo encontrar la gente fiel? Y usted tiene que aprender esto. Porque cuando su hermano le dice, te voy a llamar a tal hora, y no te llama, ya tiene un problema. Fidelidad es que yo voy a ser fiel a mis compromisos, a lo que digo, a lo que prometo. Y usted tiene que saber algo, que todos nosotros vamos a ser probados en fidelidad. Todos nosotros. ¿Usted quiere saber algo? Alguien que no es responsable en sus compromisos dentro del reino de Dios no califica para liderazgo. Así que cuando usted se compromete a algo, lo primero que va a hacer el diablo es que tú falles. Y lo primero que tú y yo vamos a hacer es orar: Señor, ayúdame a cumplir esto. Señor, te necesito, yo quiero ser fiel como tú, yo soy fiel como tú, y lo que yo dije lo voy a cumplir. Amén. Porque se divorcia la gente, se casa y prometió fidelidad, y después en el primer pleito, en la primera cosa, ¿qué? Suelta. Hay que recordarle que prometió fidelidad en el altar. Amén. Así que usted y yo vamos a ser probados en fidelidad. Y una de las cosas que pasa cuando nosotros estamos siendo probados en fidelidad es que hay un conflicto interno. Pero díganle al que está al lado, pero ese conflicto termina hoy, porque la verdad me hará libre. Características de un líder fiel en el reino de Dios. Es más, yo le puedo mostrar con la Biblia en la continuación, o en las semillas de fe que vienen, que usted debe alejarse de la gente que no es fiel. Por eso la fidelidad es importante aprenderla. Todos hemos sido fieles. Yo he sido infiel a las promesas de Dios. Me he levantado y dicho: perdón, Señor, yo dije que iba a hacer esto, tomé esta decisión y ahora cargo las consecuencias de eso. Qué fácil es, ¿verdad? Yo recuerdo mi último trabajo, iba para 10 años. Y yo le voy a contar, yo renunciaba cada 3 meses desde que empecé a trabajar. Cada 3 meses renunciaba al trabajo. Yo me quería ir. Yo no quería estar allí. Quería salir huyendo. Pero no solamente tenía un contrato firmado, sino un acuerdo de fidelidad por 5 años, que no me podía ir con ninguna empresa. Así que a mí me tocó doblar rodilla, orar: ayúdame, Señor, porque quiero desertar, pero ayúdame, Señor. Pero hoy día tenemos una generación que ni firmando un papel
se vuelve fiel. Pero ese papel firmado me llevaba a la presencia de Dios. Señor, Señor. Pero de todas me libraba el Señor y yo vencía. Y un día le dije a mi ex jefe que me perdonara, que estaba muy avergonzado porque yo cada 3 meses renunciaba. Que me perdonara. Y más nunca. Y declaré y dije, de este lugar me voy solo cuando Dios quiere. Y descansé en Dios. Y salí cuando Él quiso. Amén. Entonces, eso es lo que es fidelidad. Que yo tomé una decisión. Entonces, esa decisión que yo tomé, me vaya bien, me vaya mal, la voy a respetar. Y este tipo de gente fiel ya no existe en la tierra. Y no somos fieles de nacimiento, sino por proceso, por determinación y por decisión. Algunas características de un líder fiel. Diga conmigo, líder fiel. Quiero decirle algo, en el reino de Dios, todo el que no es fiel, tarde o temprano, Dios lo sacará. Como Judas. Judas no era fiel y Dios lo sacó. ¿Por qué lo sacará? Porque ya como vimos en el Salmo 33:4, la obra de Dios solo se construye con fidelidad. Ponlo de nuevo ahí, por favor. La obra, diga conmigo, la obra de Dios solo se puede edificar y se puede construir con fidelidad. O sea, con gente fiel. No importa si llueva, truene o relampaguee, si me siento mal, solo se puede construir con gente fiel. Diga conmigo, con gente fiel. De hecho, lo único que tú necesitas para servir dentro del reino de Dios se llama fidelidad. No necesitas conocimiento, no necesitas dinero, no necesitas carro, no necesitas casa. Lo único que Dios nos pide es fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Entonces Mateo 24:45. Ahí está. Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha diga conmigo, toda su obra es hecha con fidelidad. Fidelidad no está sujeto al dinero que le damos a Dios. Está sujeto a todo lo que hablamos, lo que decimos y lo que nos comprometemos. Porque hay gente tan equivocada que piensa que porque da los diezmos ya es fiel a Dios y está equivocado. Cuando decimos, Señor, yo voy a perdonar, me comprometo a tus principios, me comprometo a tus valores, me comprometo a servirte, me comprometo, Señor, a orar. Cuando dejamos de orar, ya no somos fieles. Entonces, para poder sostener la obra de Dios, necesitamos fidelidad. Amén. Diga conmigo, hoy voy a decidir ser fiel en todo a Dios. Y es una decisión, una determinación. Si yo le dije a Dios que iba a servirle, el servicio de Dios nunca irá en disminución, sino en aumento. Amén. O sea que lo que hoy tú empiezas en lo poco, si te mantienes fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Mateo 24:45. Lo que determina tu avance ministerial o tu crecimiento ministerial es la fidelidad. Diga conmigo, fidelidad. Perdón. Por favor, proyéctame Deuteronomio 7:9. ¿Qué es fidelidad? Todavía no he terminado de la introducción. ¿Qué es fidelidad? Deuteronomio 7:9. Dice, aleluya,
Amén. La gente que brilla en el ministerio es la gente fiel. Diga conmigo, la gente fiel. Conoce, vamos a leerlo todo. 1, 2, 3. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios